Podimo, las mejores historias en audio. Desde la no ficción y Podimo, esto es No Monógamos, un podcast sobre amor y desamor en relaciones no convencionales. Soy Alexis de Anda. La pérdida y el cambio han hecho parte de la vida de Isabela desde que ella tiene memoria. Su mamá falleció cuando era pequeña y su papá es militar en Colombia, por lo que Isabela ha tenido que mudarse de ciudad y empezar su vida de cero cada vez que a él lo trasladaban. Esta es ella. Tuvimos muchas casas, vivimos en muchos lugares. O sea, como que yo siento que mi hogar, ¿sabes? Como lo que uno llama hogar, es la casa de mis abuelos. Como que esa casa siempre ha permanecido. En cambio, en los lugares en los que yo he vivido han cambiado durante toda mi vida un montón. Entonces, pues eso también hace que uno no se como apegue mucho a las cosas, ¿no? Sino que aprenda a soltar. Su papá nunca fue la típica imagen del militar autoritario y conservador. Al contrario, siempre fue liberal en la crianza de Isabela y de su hermano. Estaba abierto a hablar de muchos temas con ellos. También era liberal en cuanto a sus relaciones. Después de la muerte de la mamá de Isabela, en vez de hacer lo que su familia y la sociedad esperaban de un viudo, encontrar una esposa con quien reconformar una nueva familia, tuvo muchas relaciones fugaces y nunca se lo ocultó a sus hijos. Pues mi papá era un hombre como muy amiguero. Sí, como que él nos presentaba muchas amigas y cosas así. Y al principio, sabes, como que pues uno al no tener un referente de madre, lo que pasaba mucho era que yo decía como, ¿será que esa va a ser la nueva pareja de mi papá? Cosas así. Y al final pues como que nunca pasaba, no se concretaba. Entonces como que eso tengo muy presente, como que muchas personas orbitaban alrededor de él, pero él no necesariamente como que se asentaba con ellas. Esa libertad con la que se relacionaba su papá la marcó para bien. Aunque de niño le habría gustado que su papá se asentara con una sola persona, cuando creció eso le ayudó a entender que tener una sola pareja estable no era la única forma válida de relacionarse, ni el objetivo máximo al que había que aspirar. Otra de las cosas que más la marcaron de su infancia fue crecer entre dos hombres, su papá y su hermano. La ausencia de mujeres en su crianza hizo que, en general, siempre se considerara a sí misma una mujer muy masculina y a que siguiera conductas que se asocian generalmente a la masculinidad tradicional. Entonces, como que yo era muy fría, muy distante, siempre fui como muy impositiva, ahí sí, en mi personalidad, como en el colegio y ese tipo de cosas, era como que mis amigos dicen como es que tú eras súper brava en el colegio, o sea, como que nadie se metía contigo ni nada, porque eso, sí, como que siempre fui muy parada en mis cosas y en esa como dureza o un poco rigidez, como que a mí no me interesaba mucho relacionarme con hombres, como románticamente. En general, no sentía ese deseo hacia los chicos que sí comenzaban a sentir sus amigas al inicio de la adolescencia. Y muy chiquita, como a los 13 años, porque sentía que la pasaba muy bien con una amiga y yo veía a mi amiga y yo decía, la amo, es que yo daría todo por esta vieja. Yo dije, ¿será que soy lesbiana? Y para mí fue como, o sea, lo pensé mucho, yo dije, tal vez soy lesbiana, porque siento que, entonces, ese era el planteamiento, tal vez soy lesbiana, pero sí pude decirme, me gusta mi amiga. O sea, como realmente lo que siento es que me gusta mucho ella, no quiero que sea mi pareja tampoco, pero puedo reconocer esta atracción y como esta emoción y todo eso que me genera. La hermana de otra amiga muy cercana, que ya era mayor y estaba en la universidad, era lesbiana y había salido del closet hacía tiempo. Isabela pasaba mucho tiempo con ella y algunas de sus amigas que también eran homosexuales, y en general se sentía identificada con ellas. Aunque no se reconoció como lesbiana, desde esa edad sabía que no era heterosexual. Sería algunos años más tarde cuando se daría cuenta de que la orientación con la que más se identificaba era la bisexualidad. En su adolescencia, cuando se estabilizó en Bogotá, Isabela conformó un grupo de amigos, entre los que estaba un chico llamado Camilo, quien, según las amigas de Isabela, estaba enamorado de ella. Que Camilo está súper enamorado, se le nota, no sé qué, pero Camilo no me decía nada, o sea, Camilo era como mi mejor amigo. Entonces andábamos por todos lados juntos, molestábamos no sé qué, y venía a mi casa,
era una amistad chévere y yo sabía que yo le gustaba, pero a mí me daba rabia que él no me dijera nada. Era como, pues si te gustó tanto, pues dime. Como lo que te digo, yo era así, como toda frentera, toda así, como era mi personalidad. Cuando comenzaron las fiestas de 15 años, también comenzaron las primeras borracheras de Isabela y sus amigos. Al parecer, el alcohol le daba la valentía a Camilo para decirle a Isabela lo que no era capaz de decirle sobrio. El borrachito se me acercaba y ahí sí me decía como, ay, sí, es que me gustas mucho, yo no sé qué. Entonces se regaba y duramos horas y horas, él hablando, yo escuchando. Pero como que yo no me lo tomaba muy en serio porque yo decía, está borracho. Entonces yo como ¿por qué? Para Isabela, todo lo que se decían bajo los efectos del alcohol no contaba si no se confirmaba en sobriedad. Entonces, como Camilo nunca se lo dijo sin estar tomado, ella lo tomó como un juego. Pensaba que no era en serio, aunque de cualquier manera en ese momento ella no se sentía atraída por él. Pero un par de años después, cuando estaban cursando el último año de bachillerato, Isabela empezó a sentir cosas por Camilo. Pero él en ese entonces tenía novia. Isabela le dijo lo que sentía y él le dijo que había llegado muy tarde. Ella esperaba esa respuesta y se lo tomó bien. Desde entonces siguieron siendo amigos como siempre lo habían sido. Sin embargo, el tener sentimientos románticos por un hombre, prácticamente por primera vez en su vida, le ayudó a definir mejor su orientación. O sea, como que yo empecé a sentir cosas por Camilo. Yo fui como, ay no, yo soy bisexual, la bisexualidad existe y uno tiene que enunciarla y darle el lugar, porque igual también es difícil, ¿no? Como decir, soy esto o esto. Pues no, soy ambas un poco. Entonces, pero pues sí, yo dije como sí, soy bisexual y ya. Después de graduarse del colegio, Isabel entró a estudiar comunicación social en una universidad de Bogotá. Allí conoció a María. En verdad, desde el primer momento, como que tuvimos mucha química, pero como química de que tú dices, esta persona la conozco de toda la vida, ¿sí? Como en verdad hablábamos un montón y nos reíamos un montón y la pasamos muy rico. También conoció a Paula, quien al igual que María, era lesbiana y estaba fuera del closet hacía tiempo. Las tres hacían parte de un mismo grupo de amigos, y Paula rápidamente comenzó a coquetearles a María y a Isabela al mismo tiempo. Además, Paula tenía novia y por eso al principio Isabela puso ciertas barreras con sus juegos de coqueteo. Pero si tú, o sea, como que entre más salíamos todos, como que yo me acercaba más a Paula y molestábamos más y ya empezábamos a besarnos en la rumba. Así como Paula fue como mi primer acercamiento sexual con una mujer, por ejemplo. Por ese entonces, además, Isabela y Camilo tenían una amistad muy cercana. Él estudiaba en una universidad cerca a la de Isabela y se veían cuando tenían tiempo entre clases. Él seguía con su novia e Isabela estaba comenzando algo con Paula, pero la tensión entre ellos era innegable. Llegaron a besarse en algunas ocasiones y eso le generaba mucha confusión a Isabela. Al final decidió que ninguna de las dos situaciones era buena para ella, ni salir con Paula mientras tenía novia, ni tener esas dinámicas con Camilo mientras él también tenía pareja. A raíz de esta y otras cosas que Isabel estaba viviendo, comenzó a experimentar una fuerte depresión. En ese momento, quien más estuvo ahí para ella fue María. Entonces me uní mucho con María y nos unimos un montón y entonces como que nos volvimos inseparables. Y entonces ahí yo empecé a sentir de nuevo lo que me pasaba mucho como en el colegio, en esos momentos en los que yo sentía, en el primer momento que yo sentí que me gustaba una mujer, que fue con esta amiga que te digo, empecé a sentir eso, como que yo sentía que me desbordaba del amor, pero yo decía, pero eso no puede ser de una manera romántica o algo así, tiene que ser que la amo mucho como amiga. A causa de su depresión, Isabela se sentía frustrada con su vida y no quería seguir estudiando, pero tampoco quería quedarse en su casa sin un propósito. Entonces comenzó a buscar oportunidades para irse un tiempo al exterior y encontró un voluntariado en el Reino Unido. Mientras tanto, sus sentimientos por María solo se hacían más fuertes. Y yo sabía que me iba a ir, entonces yo igual tenía todo mi ser puesto en mi viaje, pero pues igual pasaba mucho tiempo con ella y hubo una noche en la que se quedó, bueno, estábamos durmiendo juntas y como que sentía muchas ganas de besarla, pero me daba mucho miedo, o sea, yo el miedo que sentía era impresionante, de verdad. Pero lo hice, nos besamos y fue muy loco porque nos besamos, pero luego nos dormimos y al otro día fue como,
hola, o sea, como si nada, y había mucha tensión obviamente, entonces ya un día dijimos como, bueno, hablemos. Cuando hablaron, reconocieron que ambas estaban enamoradas, pero que con el viaje de Isabela tan cerca, era imposible empezar una relación. Con María aún en la cabeza, Isabela se fue al Reino Unido en marzo de 2019. Uno de los cambios que quería asumir en su nueva vida era identificarse de entrada con las personas que conociera ya como bisexual y ser abierta con sus experiencias, algo que nunca había hecho en Colombia. Y entonces yo dije como soy bisexual, pero estoy tragada de una vieja, pero pues vine acá como a hacer esto porque me ofrecieron un voluntariado, entonces sí, como que esos meses allá que no estaba en contacto con María, igual la he pensado un montón y he hablado un montón de ella, entonces para toda la gente a mi alrededor yo estaba con ella, entonces era como, ay, sí, tu novia, tu novia, tu novia, y yo era como, no, pues no es mi novia, pero igual se sentía chévere que como que para todo el mundo era lo usual, ¿sí? Como que lo usual era, y todo el mundo me había conocido desde ese lugar. María e Isabela se reconectaron en julio, el día del cumpleaños de Isabela. María le envió un regalo e Isabela la llamó para agradecerle. Ese día terminaron hablando 12 horas seguidas. Yo dije, no, yo la amo y yo quiero estar con ella y me parece un ser humano espectacular. Entonces, pues le dije como, mira, estoy tragada, o sea, quiero estar contigo, estemos juntas. Igual yo sabía que volvía en un año. Para ese momento, María también se había ido del país a vivir una temporada en Estados Unidos. Acordaron que mientras estuvieran separadas iban a hacer todo lo posible para viajar cada tanto y poder verse. Aunque estaban a distancia, la relación para Isabela era mágica, todo lo que siempre quiso. Pero el primer obstáculo llegó cuando a Isabela le empezó a gustar una de sus compañeras de piso. Y María me dijo, ¿a ti te gusta esa vieja? Y yo, no, ¿cómo vas a decir eso? No sé qué era. Y porque, o sea, si quieres estar con ella, pues no pasa nada. Y yo como, ¿cómo así que no pasa nada? Y entonces como que siempre tuvo lecturas súper precisas de mí. Era como, tú eres así, a ti te gusta explorar, a ti te gusta permitirte sentir, a ti te gusta jugar, pues juega, explora, siente y coméntamelo. O sea, mientras me lo comentes, pues yo veré cómo lo tomo y veré pues cómo lo proceso. Cuando María le hizo esta propuesta de tener una relación abierta, Isabela se emocionó mucho. Con la luz verde de su novia, pudo explorar sexualmente con su roommate. Uno de los acuerdos con María era la honestidad, así que Isabela siempre le contaba lo que hacía. Sin embargo, cuando las cosas fueron al revés y María se besó con alguien más, Isabela no supo cómo manejarlo. Entonces ahí me di cuenta de que por mi lado yo sentía que estaba súper bien, pero por su lado como que me empecé a sentir que no, que cómo era posible, y me di cuenta que yo no era tan buena gestionando como mis celos y mi miedo como ella sí lo estaba haciendo. Ella en verdad súper comunicativa, como que en medio de todo con un montón, yo no sé, de sabiduría, porque es un alma vieja de verdad. En cambio yo estaba como no, y además súper acusadora. Yo era como, ¿pero por qué haces eso? Para Isabela era muy difícil manejar los celos cuando María estaba con otras personas, y a raíz de eso María dejó de hacerlo, aunque técnicamente entre los acuerdos estaba que ambas podían explorar por fuera de la relación. Isabela sabía que no estaba bien que su pareja se inhibiera de esa forma mientras que ella sí tenía libertad, y eventualmente ese fue un tema que desencadenó peleas entre ambas. Sin embargo, Isabela y María seguían firmes en hacer que su relación funcionara. Pero cuando llegó la pandemia, todo cambió. En medio de la emergencia global, ambas tuvieron que regresar a Colombia. Durante la cuarentena, la salud mental de Isabela se deterioró muchísimo. Se sentía inconforme con muchas esferas de su vida, entre ellas su relación con María. Entonces yo era más bien fría y distante, pero igual yo reconocía todo lo que yo sentía por ella. Entonces sentía que no, o sea, ella estaba cediendo mucho por mí, pero yo no estaba cediendo por ella. Yo no le estaba dando como, porque tampoco como que yo no le había dicho a mi familia, en cambio ella le dijo a toda su familia y lo asumió como toda esa conversación en su casa, en cambio yo todavía no había sido capaz. Entonces como que yo sentía que no le estaba dando la talla, sí, como que yo decía, ella me está pidiendo unas cosas que yo no le voy a poder dar porque no estoy en ese lugar.
y ya me cansé, sí, como que ya. Y aunque durante esos meses intentaron hablar y buscar maneras de que volvieran a sentirse felices juntas, Isabela no lograba sentirse conectada como antes. Y yo ya me sentía saturada, yo fui como, de verdad, te amo y eres el amor de mi vida, o sea, de verdad lo siento genuinamente en mi corazón, pero no quiero estar más contigo. Y fue muy duro, pero ella fue como, está bien, o sea, si es lo que quieres. Y yo le decía como, o sea, de pronto lo que necesitamos es ser amigas, ¿sí? O sea, de pronto no somos buenas siendo pareja. María estuvo de acuerdo, pero le pidió un tiempo en el que tuvieran cero contacto para poder sanar y acostumbrarse a la vida la una sin la otra. Tras la ruptura, Isabela se refugió en sus amigos del colegio, que la apoyaron en su tristeza. Y como podría ser de imaginarse, acá apareció de nuevo Camilo. Una de las primeras veces que se volvieron a ver tras su regreso a Colombia fue en la fiesta de cumpleaños de Camilo. Esa noche ambos volvieron a sentir la química que siempre habían tenido. Y pues sí, esa noche nos besamos, estuvimos juntos, dormimos juntos. Y yo vi como, ay, Dios mío, ¿será que es esta vez? Siguieron viéndose cada vez que podían. Cuando las restricciones por la cuarentena se los impedía, hablaban por videollamadas. Y en una salida a su casa, él me dijo como, ¿pero vamos a estar juntos? O sea, lo que yo te decía ese día era en serio, ¿vamos a estar juntos o no? Y yo fui como, ¿me lo está diciendo en sobriedad por primera vez en la vida? Claro que sí, de una, sí. Entonces como que ese día fue como, bueno, estamos juntos. Poco después, María contactó a Isabela y le dijo que se iba a vivir de nuevo a Estados Unidos. Decidieron verse para despedirse y desde entonces retomaron la amistad que habían construido antes de ser pareja. Las cosas con Camilo empezaron muy bien. A lo largo del 2020 en Colombia había cuarentenas y toques de queda muy estrictos. Entonces eso hizo que tuvieron que pasar mucho tiempo juntos en confinamiento. Para Isabela fue maravilloso. Para ella, Camilo era la materialización de lo que era estar en pareja. Porque con María, al ser una relación a distancia y escondidas, nunca pudo vivir muchas de las experiencias que trae la convivencia. Cuando llevaban alrededor de un año de relación, las restricciones por el COVID se redujeron e Isabela pudo volver a la universidad de manera presencial algunos días de la semana. Allí se reencontró con Andrés, un amigo a quien había conocido en primer semestre, pero que iba más adelante en la carrera que ella. Lo contactó porque necesitaba ayuda con una materia, y desde entonces él se convirtió en una especie de mentor para ella. Entonces empezamos a compartir un montón con Andrés y yo sentía que me encantaba, o sea, yo decía, este man, o sea, me emocionaba un montón. Ya con Camilo, yo estaba como más en una relación muy seria, muy como solidificada ante los ojos de mi familia, ante los ojos de su familia, de nuestro grupo social, pues éramos una pareja súper estable. Entonces con este Andrés empezamos a vernos y a salir y además porque yo de verdad genuinamente sentía que lo quería mucho. No sé por qué, o sea, como porque en la vida, no sé. Isabela se sentía muy atraída hacia Andrés, pero no pensó que fuera mutuo, hasta que una tarde Andrés le confesó que ella le gustaba a él. Sin embargo, le pidió que dejaran de hablar por un tiempo, porque él sabía que ella tenía novio y era muy doloroso para él sentir que estaba en la friend zone. Isabela respetó esa petición, pero quedó sintiéndose muy confundida. Entonces le escribió a María para contarle la situación. Pero a lo que llegamos es que ella me dijo como, puedes enunciar, o sea, puedes decir que te gusta y eso no implica nada más. O sea, no tienes que accionar al respecto, solo te gusta y ya. Y yo fui como, bueno. Entonces le dije a él como, mira, tú también me gustas, no necesariamente te estoy diciendo que vamos a ser pareja y yo voy a dejar a mi novio. No, pero quiero que lo sepas porque para mí es importante que lo sepas. Que lo que sientes no es que sea como se esté yendo en el aire, sino que yo lo recibo y me emociona pues porque también me gustas. Entonces ahí como que empezamos a tener discusiones como sobre cómo manejar la amistad, porque para mí igual era importante mantener en los marcos de la amistad. Y yo le dije a mi novio, como, o sea, a Camilo, le dije como, sí, puede que me guste, pero no necesariamente quiero tener algo con él o vaya a pasar algo con él. Camilo le dijo que estaba bien, que él confiaba en ella y que no había nada de malo con que se sintiera atraída por alguien más. Pero aunque la idea de Isabela al principio era no actuar frente a esa atracción, una noche salió con Andrés y terminaron besándose. Isabela inmediatamente sintió muchísima culpa y al otro día le contó a Camilo. Y el man fue como, pues obviamente me siento decepcionado y me siento triste
Le dije algo que para mí fue muy importante y se lo marqué a él todo el tiempo en esa conversación, era decirle como, me arrepiento de hacerte daño a ti, ¿sí? Como de romper el acuerdo, pero yo no me arrepiento de lo que hice, porque hice lo que quería y lo disfruté, ¿sí? O sea, lo disfruté de verdad. A pesar de que Camilo se sentía traicionado, decidieron seguir adelante con la relación. Isabela fue muy clara en que no quería dejar de hablar con Andrés, pero Camilo le pidió que pusiera límites frente al contacto físico con él. Así, Andrés e Isabela siguieron teniendo conversaciones profundas, haciendo planes juntos y diciéndose lo que sentían el uno por el otro. Lo único que los diferenciaba de una pareja era que no tenían contacto físico, pero los sentimientos sí que estaban presentes. Todo esto hacía que Isabela pensara en la posibilidad de tener una relación amorosa con Andrés en paralelo a la que tenía con Camilo. Empezó a escuchar podcasts y a leer acerca de relaciones abiertas y poliamor. Y aunque prácticamente eso era lo que estaban haciendo ahora, quería darle a Andrés el lugar que se merecía y al mismo tiempo ser honesta con Camilo. Entonces, antes de tomar la decisión, decidió ver a una terapeuta que se especializa en este tipo de relaciones. Y ella me decía, pero es que tú ya tienes toda la teoría, o sea, como que ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que te diga, ve y habla con Camilo? O sea, ve y plantéale acuerdos a Camilo. Pues hazlo, sí, o sea, como que eso es lo único que te falta, ve y habla con él. Isabela le dijo a Camilo que tenían que hablar de algo importante. Entonces hablé con Camilo y le dije, mira, es que en verdad estoy full interesada en este tema, me siento muy identificada, como que resuena un montón y no solo, o sea, y es claro para mí hasta el día de hoy, o sea, yo le decía, no solo porque me guste Andrés y porque quiera como vivir algo con él, sino porque de verdad siento que va mucho más allá de que me gusten dos personas, es como, es una manera de entender el mundo que resuena un montón y me identifica y puedo entender la lectura, o sea, como que me siento más cómoda desde este lugar y siento que la monogamia no es para mí y no lo va a hacer contigo y no lo va a hacer con otra pareja que tenga. Camilo se sintió abrumado con tanta información e Isabela le dijo que se tomara su tiempo para leer y conocer un poco más sobre el tema. Así, cuando llegara a una decisión, tuviera más herramientas. Un par de días después, Camilo le dijo que había escuchado y leído el material que ella le había compartido y también se había sentido identificado con esa manera de relacionarse y quería darle una oportunidad. Isabela se emocionó y le contó a Andrés, quien también aceptó de inmediato. Frente a su relación con Camilo, establecieron que él era el único que seguiría teniendo la etiqueta de novio. Andrés, aunque en la práctica también era una pareja, en teoría lo denominaría un amigo con derechos. Isabel estaba muy entusiasmada con la luz verde para estar con dos hombres que amaba, pero pronto se dio cuenta de que deconstruir los paradigmas de las relaciones a las que estamos acostumbrados no era para nada fácil. Igual es muy duro, o sea, es muy duro como sacarse el juicio igual de la cabeza, porque yo estaba con Andrés y pensaba en, ay no, y Camilo, ¿será que se sentirá mal si hago esto? Si hago... ¿Sabes? Como que igual tenía esa policía en mi cabeza, entonces eso me costó mucho como soltarme y arrancar con Andrés. Al inicio de su relación con Andrés había un festival de música al que los tres iban a ir. Isabela y Camilo con su grupo de amigos por un lado y Andrés con los suyos por otro. Sin embargo, en ese festival, Isabela quería compartir con ambos, así que le dijo a Andrés que estuviera un rato con ella y sus amigos. Y hubo un momento en el que yo le dije a Camilo, como, ay, tengo ganas de besar a Andrés, o sea, ¿puedo besarlo? ¿Te incomoda? No sé qué. Y él fue como, no, pues si quieres. Pues tuvimos entonces el encuentro con Andrés, nos besamos, pero entonces estábamos todos, y yo estaba con los dos y me abrazaba con los dos, o sea, fue mi momento más poliamoroso. Yo decía, no, ya en verdad me sentía como súper plena con los dos y yo decía, esto es posible, sí, puedo estar con los dos y podemos estar bien y yo dije, podemos intentarlo. Pero esa plenitud solamente la sentía ella. Y yo le dije, ay, ¿cómo te sentiste? Y él me dijo, no, pues me sentí súper bien. Pero igual me sentí como tu amigo, ¿sí? O sea, como igual tu novio claramente pues era ese otro man. Yo estaba ahí como más del lado de los amigos, como siempre, y yo fui como, ay, bueno, está bien. El tema de que Andrés se sentía como un amigo y no como una pareja comenzó a traer más problemas en la relación. Además, Camilo tampoco se estaba sintiendo del todo bien con los acuerdos que tenían.
Y yo le dije, ¿cómo la pasaste? Y él me dijo, la pasé re mal. Y yo, ¿cómo así? Y él me dijo, pues obviamente no la pasé terrible porque pues es una chimba, estábamos todos, no sé qué, pero él me genera mucha incomodidad, o sea, compartir con él es muy difícil para mí. Y yo, ay, hijo de puta, o sea, yo creía que todos la habíamos pasado como increíble y pues me pareció muy triste porque yo dije, esta es la clara demostración de que no estamos como en el mismo lugar. Camilo le dijo que para él estaba bien que tuviera una relación con Andrés, pero que no se sentía cómodo con que hubiera espacios en los que tuviera que interactuar con él. Isabela le pidió que lo reconsiderara, pero Camilo fue muy claro al establecer ese límite. Si querían que esa relación funcionara, él no quería cruzarse con Andrés en ningún momento y no quería saber nada de él. Ahí empezó a haber mucho silencio entre nosotros porque entonces él ya no me preguntaba como, ¿y qué hiciste? ¿Y qué pasó? Y sí, como esas preguntas que uno hace de curioso, o sea, como de verdad que cero se involucraba y a mí me parecía muy triste, o sea, yo decía, no, o sea, lo sentía tan ajeno a mi propia vida, pero también todo el mundo me decía, pues respétalo, es su forma de estar ahí para ti, no sé qué, y ya yo empezaba a sentir era que evidentemente Camilo no quería estar en una relación abierta o en un poliamor, él quería estar conmigo y como él estar conmigo era que yo también quería estar con Andrés, pues como que medio lo aceptaba, pero había mucho malestar en él y había mucho malestar en mí. Pero por el lado de Andrés era todo lo contrario. Había mucha honestidad y diálogo, e incluso él le aconsejaba sobre qué hacer con Camilo. Le decía a Isabela que debía abrirse y ser más vulnerable con él. Y aunque era claro que la relación con Andrés estaba marchando bien, mientras que Camilo ya no quería ser parte de ese acuerdo poliamoroso, para Isabela terminar con Camilo no era algo que se le cruzara por la mente. Estaba tan dado por sentado mi relación con Camilo que cuando yo empecé a tener dudas, como que yo misma no las quería tener, era como no, me da mucho miedo como pensarme sin él, ¿sí? Como que ya era mi relación más estable, lo que te digo, ya llevábamos 2 años, pero, o sea, sí, como que esas ambigüedades empezaron a los 2 años, pero igual seguimos y con acercamientos y conversaciones, pero nada realmente profundo. Más temprano que tarde, los malestares que ambos sentían se hicieron más difíciles de ignorar. La distancia entre ambos se volvía insuperable e Isabela comenzó a tener episodios de depresión y ansiedad. Entonces, para mí era como la relación estaba alejándose y alejándose y alejándose, aunque nosotros siguiéramos juntos. Y yo decía, obviamente seguimos juntos porque estamos convencidos de que vamos a estar juntos siempre. Yo le dije, pero yo me voy a morir acá, o sea, mi ser, mi todo yo va a apagarse si yo me aferro a esta relación. Aunque lo ame mucho, porque es que yo decía, güey puta, pero ¿por qué le voy a terminar si lo amo profundamente? O sea, para principios de este año, 2023, ya era evidente para ambos que no podían seguir en esa dinámica de silencio y lejanía. El momento que esclareció que las cosas no iban a funcionar más fue precisamente en una nueva edición del Festival de Música al que habían ido el año anterior. Cuando Isabela le dijo de nuevo que quería compartir con Andrés y él al mismo tiempo, pero Camilo le dijo que no. Y el jueves fuimos, pero el jueves no fue Andrés. Y el jueves yo me sentía tan desconectada, o sea, yo dije, no quiero estar acá. O sea, con la persona con la que realmente quiero estar, no está. Y me sentía como tan desconectada del espacio, sí, de todo, de la gente. Y al otro día, que fue el viernes, que sí iba Andrés, cuando nos encontramos, lo que yo sentí, como la felicidad, la tranquilidad, como, sentía que ya estaba, como todo estaba hecho para disfrutar y pasarla bien. Unas semanas después, Isabela decidió que era momento de hablar con Camilo y decirle que no podían continuar. Yo le dije, de verdad que siento que estoy llegando a un punto de quiebre, o sea, como que me siento muy mal, me siento profundamente mal y no me quiero sentir más así. Y lo siento mucho porque igual te amo y quisiera estar contigo y por mí sigo acá. Y yo le decía, yo sé que yo puedo seguir acá, pero no es justo para ninguno de los dos. Y yo le decía, date cuenta de que no es justo para ti tampoco. Aunque a Camilo le hubiera gustado seguir con Isabela, estuvo de acuerdo con que era la mejor decisión para ambos y no intentó disuadirla. Le agradeció por todo lo que habían vivido juntos, todo lo que habían crecido y aprendido. Y como que solo palabras de gratitud y solo palabras de agradecimiento.
Y yo decía como lo mismo, yo le decía como gracias a ti de verdad, porque siento que yo nunca he amado a nadie como te he amado a ti y te juro que te voy a seguir amando. Y de pronto es otra forma de amarnos y es otro lugar en el que nos podemos amar. Desde entonces, Isabela y Camilo han tenido poco contacto. Mientras vive el dolor de terminar una relación en la que había tanto amor, ha intentado enfocarse en construir un nuevo camino con Andrés. Entonces ha sido súper doloroso eso, como vivir de nuevo, como porque pues por más que esté Andrés, pues mis dinámicas son totalmente diferentes con Andrés. Y los espacios que ocupa Andrés son espacios diferentes a los que ocupa Camilo. Entonces es como yo encontrarme en mi individualidad de nuevo, en esos espacios y en esos escenarios. Y ha sido hermoso, ha sido muy doloroso también, pero sí, o sea, yo sé que fue lo mejor, yo sé que él sabe que también fue lo mejor. Hace poco estableció nuevos acuerdos con Andrés para abordar su relación desde un lugar diferente, ya no permeada por Camilo. Y al final lo que acordamos es que obviamente él, o sea, que yo sentía que la no monogamia está presente, o sea, como que en momento, o sea, si tú quieres estar con alguien más, puedes estar con alguien más, está totalmente, o sea, cabe en este espacio y lo hablamos, todo lo hablamos y todo lo dialogamos. Y si yo quiero estar con alguien más o quiero tener citas o quiero descargar la aplicación, lo que sea, pues está en nuestros acuerdos, está permitido y está en ese espacio. Tal vez lo que Isabela más rescata de esta nueva etapa es que con el tiempo libre que tiene ahora, que no tiene que dividirse entre dos relaciones que no se podían cruzar, puede pasar más tiempo con sus amigos y su familia y cultivar diferentes tipos de vínculos más allá de los románticos. A sus 22 años está trabajando en reencontrarse con las cosas que le apasionan como persona individual, en cuidar de sí misma y su salud mental. Isabela es consciente de que lo que vivió con Camilo la formó y le ayudó a conocerse a ella misma de maneras mucho más profundas. Y por eso estará siempre agradecida. Para mí el poliamor sigue siendo lo que es una vaina súper reivindicativa, simbólica, disruptiva, que me parece muy poderosa porque al final, la verdad, desde mi corazón te digo, para mí la revolución más grande es amar y es ser consciente de cómo amamos y a quienes amamos, y desde ahí me paro y me seguiré parando y le agradezco profundamente a Camilo por permitirme experimentar esto que para mí era una verdad tan grande como como un lugar, una postura en el que yo me quería sentir. Y entonces desde ahí sigo creyendo en él, en el poliamor y en las formas de relacionarse no convencionales. Para mí sigue siendo súper simbólico, súper representativo y desde ahí me seguiré moviendo siempre y cuando las personas con las que me vincule también así lo deseen. Si quieres que este podcast continúe, puedes ayudarnos compartiéndolo. Quizá conoces a alguien a quien le caerá bien ahora, o alguna persona que esté pasando por una situación parecida, o quizá simplemente quieras abrir esta conversación con una amiga o con tu pareja. Ayúdanos a regar la voz y no olvides darle clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo nuevo. Si conoces alguna historia que se ajuste a este programa, escríbenos un correo a tatiana.lozano@lanoficcion.com o envíanos un mensaje a nuestro Instagram o Twitter, @lanoficcion. No Monógamos es un podcast producido por La No Ficción y Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El guión de este episodio fue de Tatiana Lozano, la edición es de Miguel Reyes, el diseño de sonido de Daniel Díaz y Valentina Fonseca. La foto de la carátula es de Ray Contreras y el diseño de Isabela Soto, quien es también la manager de audiencias de La No Ficción. Jocelyn Quintana es la coordinadora administrativa y de estrategia. Soy Alexis de Anda. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes.